I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayu y me encuentro en Tacna, Perú. En esta oportunidad les voy a enseñar las recetas saludables en TikTok. Así que espero que disfruten del siguiente video. Y bueno, no se impacienten por los ingredientes que ahora los estoy dejando al final del video. Ahora sí, sin más, comencemos con esta peculiar y deliciosa receta de TikTok. Bueno, y esta primera receta le vamos a llamar tomate cherry con dip de queso. Realmente que es muy fácil y es muy rápido. Así que de una vez que tenemos todos los ingredientes, no toma nada de tiempo. La estrella principal, los tomates cherry, lo lavan y luego cogen un envase que sea resistente al calor o al horno, mejor dicho. En este caso es un recipiente Pyrex. Y simplemente colocan sus tomates ahí. Si que quieren quitarle las puntas, yo pienso que sí, puede quitar. Le voy a aprovechar de quitarle algunos. Esto es opcional, le pueden quitar el moño o la punta del tomate o así nomás. De una vez que lo tenemos, van a ver que es muy fácil. Le vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Yo creo que es para darle el sabor. Le vamos a agregar un poco de sal. Le vamos a agregar un ajo picado. Nuestro ajo lo cortamos. Listo. Ahora lo agregamos. Listo. Y encima le agregamos romero. Echamos un poco de romero. Y listo, eso es todo. Dice que hay que llevarlo al horno, pero en mi caso lo voy a remover antes. Este es para que se integre todo junto. Solamente así como está, ya de por sí se pronostica que va a salir todo muy bien. Unas cuantas movidas y ya, el ajo se fue abajo, espero que eso no interfiere en nada. Y listo. Ahora lo llevamos al horno. Esta receta no especifica a qué temperatura ni cuánto tiempo. Así que lo que voy a hacer es dejarlo en el horno a 180 grados por un lapso entre 8 a 10 minutos más o menos, dependiendo cómo lo vaya viendo, que no se seque, que quede jugosito más que todo. Y bueno, mientras aprovechamos que está en el horno, ahora simplemente agarramos nuestro queso fresco y lo cortamos en pequeños pedazos. De una vez que lo tenemos cortado, lo dejamos a un lado y ahora vamos a proceder con nuestra miel. Lo que vamos a hacer para poder utilizarla con mayor facilidad es lo que ya les he explicado en otros videos. Simplemente vamos a coger la cantidad necesaria para esta receta, la colocamos en un recipiente resistente al calor y la ponemos en el microondas por alrededor de entre 5 a 10 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, con mucho cuidado la retiran y van a ver que su miel va a estar en un estado en la que la podemos utilizar con mayor facilidad. De una vez transcurrido el tiempo en el horno, sacamos nuestra preparación con nuestros tomates cherries y con mucho cuidado lo colocamos sobre una superficie. Ahí simplemente le damos algunas vueltas para que termine de agarrar el sabor de estos ingredientes que le hemos agregado. De una vez de haberle dado algunas vueltas, ahora simplemente lo dejamos a un lado. Ahora sí, proseguimos con nuestro queso que hemos cortado hace un momento y lo que vamos a hacer es colocarlo en una licuadora y procedemos a agregar un pequeño chorro de aceite de oliva. La cantidad exacta se las voy a dejar al final del video con todos los ingredientes. De una vez que le hemos echado un poco de aceite de oliva, ahora le echamos nuestra miel que está casi líquida por el calor. Le agregamos un poco de sal y un poco de pimienta al gusto. Recuerden que es opcional la pimienta, pero se los recomiendo. Ahora lo que le vamos a agregar es limón a esta mezcla. Así que simplemente lo que hacemos es ir probando. Vamos a agregarle
primero la mitad de un limón. Así que lo escurrimos y lo agregamos a la licuadora. Ahora sí, procedemos a licuar nuestra mezcla. Si es que la mezcla se pone un poco pesada para ser licuada, simplemente ayúdense de una espátula. Y ahora le agregamos el resto de aceite que nos quedó y le terminamos de exprimir la otra mitad del limón. Ahora simplemente lo movemos y una vez que esté esta deliciosa pasta, lo podemos probar con mi cucharita para saber si es necesario agregarle más sal o más pimienta o cualquiera de esos ingredientes que hemos agregado. Ya, ahora sí lo procedemos a servir. En un plato procedemos a ir colocando esta deliciosa crema, deliciosa salsa de queso, como ustedes lo quieran llamar. Lo esparcen para que pueda prácticamente cubrir toda la superficie. Después de eso, ahora procedemos a agregar nuestros tomates cherries que están aderezados y que han salido recién del horno. Ahora ya dice que hay que echarle un poco más de esto, pero no hay necesidad. Ahí ya quedaron algunos pedazos, así que con eso es suficiente. Ahí está. Ahora lo vamos a probar a ver qué tal, cómo salió. Y aquí ya tenemos esta gran delicia que se hizo de una manera muy rápida y la verdad es de que luce muy pero muy sabroso. Espero que les guste este resultado. Y bueno, se preguntarán, ¿y cómo pueden consumir esta delicia? Pues bien, lo pueden consumir con galletas o en este caso yo pude conseguir unas mini tostadas. Estas tostadas las pueden conseguir en cualquier panadería, son pequeñitas y son apropiadas para cualquier bocadito o dip para compartirlo en familia. Simplemente cogen una parte de la crema de queso y asegúrense que lleve encima un tomate cherry. Lo sirven y ahora a degustarlo. Y listo, ya tenemos nuestro bocado. Ahora vamos a ver qué tal, cómo sabe este bocado. Delicioso. La crema de queso no se siente casi nada. Se siente simplemente esa cremosidad de esta crema de queso. Cremosidad, crema. Se siente, pero el sabor principal es del romero, de esta hierba. El sabor principal es de esta. Se siente la fragancia un poquito fuerte, de buena forma, muy bueno. Se siente el ácido ligero del tomate. No sé por qué está ácido, ligero. La mezcla de todos los sabores es agradable realmente. Y se siente como si estuvieras comiendo algo que no deberías de comer, pero sabes que es saludable y es por eso que lo vas a seguir comiendo. Me encantó la receta, es muy buena, es muy fácil de hacer, demora muy poco tiempo y de veras que alcanza para varias personas. Delicioso, lo recomiendo mucho. Muchas gracias a la autora de esta receta del TikTok, excelente. Y ahora sin más, comenzamos con los ingredientes que la verdad que son muy pocos. Son de 10 a 15 unidades de tomate cherry, una cucharadita de miel, un cuarto de queso, un diente de ajo, aceite de oliva al gusto, aproximadamente entre 100 a 200 mililitros, casi un cuarto de taza, romero al gusto, un limón, y sal y pimienta al gusto. Como pueden ver, la mayoría de ustedes deben tener estos ingredientes en su hogar ahora mismo, así que no pierdan esta oportunidad para que lo puedan hacer en sus hogares. Espero que les haya gustado esta deliciosa receta express, le podría decir, por lo fácil y rápida que ha sido, que yo sé que se van a sorprender con el resultado porque el sabor es muy delicioso, es muy cremoso, es diferente y lo van a disfrutar mucho. Así que, sin más que decirles, me despido y no se pierdan el siguiente video porque todavía les voy a traer otras recetas más de TikTok. He tratado de obtener y recolectar las más saludables que he podido ver para poder compartirla con todos ustedes. Sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.
I never got anyone's help. I had to do it all myself.